Estas dos inversiones te pueden hacer millonario. Bienvenidos una vez más al canal, me presento, mi nombre es Javier y en este vídeo os voy a enseñar las dos inversiones que nunca debéis vender. Esto quiere decir que a largo plazo, si mantienes estas dos inversiones de las cuales vamos a hablar a continuación en tu cartera, el valor de estas va a aumentar de forma exponencial. La primera inversión sería invertir en bienes raíces. La inversión inmobiliaria es una de las formas más seguras de hacer crecer nuestro dinero, al igual que nuestro patrimonio. Y además es una de las formas más fáciles de invertir si no sabemos cómo funciona la bolsa de valores o otro tipo de inversiones. Adquirir un inmueble, incluso aunque no sea para alquilarlo, puede resultar mucho más beneficioso que tener tu dinero parado en la cuenta del banco, y especialmente si compras un inmueble en una zona que prevé una revalorización. Sin embargo, invertir en bienes raíces puede sonar un poco aterrador, y más cuando no tienes experiencia en el sector. Es muy normal que cuando pensamos en inversiones se nos venga a la cabeza las acciones y la bolsa. Como digo siempre, todo depende de cada persona y del riesgo que esté dispuesta a aceptar. A mí me puede parecer bien invertir en criptomonedas, ya que mi riesgo es más alto, pero para una persona que no esté dispuesta a ver cómo el valor de su cartera puede caer más de un 50% en una semana, pues las criptomonedas no son una buena opción, que es un mercado con mucha volatilidad y si no lo entiendes, pues nunca te recomendaría entrar. Es por eso que antes de invertir en cualquier activo tienes que tener en cuenta tu nivel de riesgo. Es por eso que invertir en bienes raíces es una de las opciones más seguras. Una de las razones por las que debes invertir en bienes raíces es para asegurarte una jubilación exitosa. La jubilación que ofrece el gobierno no es suficiente para cubrir nuestras necesidades, así que la mejor opción es invertir en una propiedad para conseguir ingresos adicionales, gracias al alquiler que recibimos de forma mensual, ya sea que la hayamos alquilado. Otro punto importante por el que debes invertir en bienes raíces es porque es mucho más conveniente que ahorrar tu dinero, ya que normalmente las rentabilidades que te dan por tener tu dinero en una cuenta de ahorro, depende de la situación de tu país, puede no ser muy alta, así que un buen sitio donde tener tu dinero de forma segura y que a largo plazo siga creciendo es en una propiedad. Como he dicho, invertir en bienes raíces es menos arriesgado que invertir en acciones de la bolsa. El valor de un inmueble no cambia drásticamente, sino que con el tiempo va en aumento. Otro punto importante es que las monedas locales, ya sea el dólar o el euro, cada vez valen menos, sino que os lo diga la gente de Argentina o Venezuela, donde la moneda en algunos casos tiene una devaluación por encima del 50%. Y por si fuera poco, cuando compramos un inmueble no tenemos por qué comprarlo al valor de mercado. Esto que voy a explicar a continuación, si estás pensando en comprar un inmueble, presta mucha atención ya que te puede interesar. Y es que existen remates bancarios en los cuales el precio de las propiedades se vende por debajo del 30% de su valor. Un remate bancario, básicamente, para que lo entendáis de forma sencilla, es cuando un banco embarga un inmueble. Esto normalmente sucede cuando el propietario de ese inmueble deja de pagar la hipoteca o ya sea que tenga una deuda todavía mayor, y la única forma de amortizar esa deuda es mediante tus activos, es decir, mediante propiedades, vehículos y demás. Pensad que un banco, en caso de que no le pagues lo que le debes, lo primero que harán será darte 2 o 3 intentos para que puedas continuar pagando, por supuesto cobrándote unos intereses extra por la demora. En caso que tras estos 2 o 3 intentos sigas sin pagar tu deuda, entonces cuando deciden embargar cualquier cosa que tengas a tu nombre. Y bueno, como iba diciendo, estas propiedades que los bancos embargan se venden en los portales inmobiliarios por un precio inferior al precio que tienen en el mercado. Y esto, para los inversionistas como tú o como yo, son grandes oportunidades. Normalmente los bancos suelen vender este tipo de propiedades entre un 10 y un 30% por debajo del valor del mercado. Para que lo entendáis, os voy a poner un ejemplo. Entro a un portal inmobiliario y estoy interesado en una propiedad que cuesta $70.000 después de impuestos. Es decir, tranquilamente esa propiedad puede estar tasada a un precio de mercado de más de $100.000, por lo que esos $30.000 de diferencia están jugando a nuestro favor, ya que, por así decirlo, estamos comprando la propiedad con un 30% de descuento. Sobre este tema no me quiero alargar mucho, ya que es un tema muy interesante y quiero hacer un vídeo al respecto. Otra razón por la que deberías invertir en bienes raíces es por los precios de preventa. Esto básicamente sucede cuando una constructora inmobiliaria
finaliza todo el proyecto. Y normalmente esos inmuebles se venderían por un precio inferior al que se estarían vendiendo en un futuro. Importante decir que esto no siempre es así. Siempre, antes de comprar cualquier inmueble, tienes que ver la tasación real de esa propiedad. Sí que es verdad que para invertir en bienes raíces no hace falta ser un experto inmobiliario. Sin embargo, es recomendable acudir a un asesor profesional. De esta forma podrás evitar problemas por no conocer ciertos aspectos del sector. Además, un asesor te puede ayudar a sacarle mejor provecho a una propiedad. Debéis tener en cuenta que la inversión en bienes raíces se considera segura, rentable y de bajo riesgo, siempre y cuando se sepa escoger el inmueble adecuado. Según la revista Forbes, si se hace una elección correcta, la ventaja es que puedes obtener hasta un 30% de rentabilidad en un periodo promedio de 3 años. Y no lo digo yo, lo dice Forbes. Así que invertir en bienes raíces te permite proteger tu dinero e incluso en tiempos de crisis. Los bienes raíces se ven como una forma segura contra la inflación, ya que tenemos que tener en cuenta que cuando la inflación sube, los precios de los bienes raíces también se incrementan. Por lo que aunque la inflación siga subiendo, nosotros no estaríamos perdiendo dinero. La paciencia es una de las claves para invertir en bienes raíces, sobre todo en zonas que tengan una proyección de crecimiento, pero que todavía se encuentren en desarrollo. Esto que os voy a explicar a continuación está relacionado con este tema, y es que mi abuelo era constructor inmobiliario, ahora ya está jubilado. El caso es que uno de los proyectos inmobiliarios más importantes que hizo fue en una zona en la que no había literalmente nada. A lo que voy, tuvo la visión no de lo que había en ese momento, en ese sitio, sino de lo que podía haber en un futuro. Y finalmente se decidió a comprar en torno a 10-15 terrenos, no lo recuerdo bien, para construir casas unifamiliares. A día de hoy es una de las zonas de mayor nivel adquisitivo de toda la ciudad. Para que os hagáis a la idea, de una zona en la que no había nada, era todo campo, y el valor de esas propiedades prácticamente se ha triplicado con el paso de los años. Lo que quiero que entendáis con esto es que tengáis paciencia, ya que lo bueno se hace esperar, y que en lugar de ver la parte negativa de una cosa, os centréis en cómo mejorarla. Ese es uno de los secretos para invertir en bienes raíces de forma exitosa. Antes de decir cuál es la segunda inversión, te recuerdo que si te está gustando el vídeo, dale like para que siga subiendo este tipo de contenido. La segunda inversión sería invertir en la bolsa de valores, más en concreto en un ETF o en un fondo indexado. Un ETF básicamente es un fondo de inversión que cotiza en la bolsa de valores. Gracias a un ETF estás invirtiendo en varias empresas a la vez, es decir, en una cesta diversificada. Los ETFs de hecho suelen replicar a índices de bolsa como el IBEX 35 o el Nasdaq. Una buena opción para invertir en ETFs sería hacerlo en un ETF que replique el comportamiento de la economía mundial, como sería el MSCI World o el Amundi MSCI World. Estos dos serían dos ETFs los cuales replican el comportamiento de la economía mundial. Es decir, invirtiendo a través de estos ETFs, estás invirtiendo en las mejores empresas de todo el mundo. De esta forma, invirtiendo en uno de estos dos fondos, estás invirtiendo de forma diversificada. Para invertir en ETFs, recomiendo utilizar la plataforma de DeGiro. Es una de las plataformas para invertir en bolsa y ETFs con las comisiones más bajas de todo el mercado. Como ya digo, una de las ventajas de invertir en un ETF es la diversificación. Estarías invirtiendo en más productos a un menor coste. La última razón por la que deberías invertir en un ETF es gracias a las ventajas fiscales. Y es que para los ETFs que no están en territorio español, es decir, que se encuentren en el extranjero, este tipo de ETFs tienen una deducción fiscal. Es decir, si quieres pasar dinero de un ETF a otro, no se tiene que tributar en ese momento, por lo que tendrías un ahorro de entre el 19 y el 23% del beneficio en comparación con si lo hubieras tenido que tributar. Y por último, si todavía no te he convencido con los ETFs, otra muy buena opción serían los fondos indexados. Básicamente, un fondo indexado replica el comportamiento de un índice bursátil, como sería el Nasdaq, el IBEX 35 o el S&P 500, ya que para invertir en un índice bursátil, si no fuera a través de un ETF o un fondo indexado, prácticamente sería muy poco accesible, ya que tendrías que comprar acciones de cada una de las empresas que forman ese índice, y gracias a un fondo indexado podemos invertir en estos índices bursátiles al alcance de todo el mundo. Así que en caso de querer invertir en un fondo indexado, los dos fondos indexados que te voy a recomendar a continuación son muy buena opción. El primero sería un fondo indexado al S&P 500. Como he dicho, lo que estaríamos haciendo sería invertir en un grupo en el que se encuentran las 500 mayores empresas por capitalización de mercado de Estados Unidos.
500. SP500 ha tenido una rentabilidad promedio anual del 8,4% desde 1957. Para invertir en este fondo indexado al SP500, una buena opción sería el Vanguard US 500 Stock Index. Básicamente es un fondo indexado al SP500 gestionado por la gestora de Vanguard. Y en segundo lugar tendríamos el Vanguard Global Stock Index. A diferencia del SP500, este sería un fondo indexado al mundo. Es decir, en este grupo se encuentran las mayores empresas de todo el mundo, por lo cual se trata de una cartera todavía más diversificada. En caso de querer invertir en uno de estos fondos indexados, te recomiendo hacerlo a través de MyInvestor. Así que si quieres invertir en un fondo indexado, te dejo por aquí este vídeo que te puede interesar. En él te explico cómo invertir en un fondo indexado paso a paso. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya encantado y estas son las dos inversiones que nunca deberías vender. Así que una vez más, espero que este vídeo os haya sido de utilidad y sin más dilación, nos vemos en el próximo vídeo.